Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Literatura Actual con su anfitrión Darío Aguilar Peregrina. En esta ocasión nuestra compañera Stacy tuvo unas dificultades técnicas, por lo cual yo este día les daré el programa. Y qué mejor comenzar esta época de diciembre con lo que es las historias navideñas, los cuentos, las películas, las novelas de la Navidad y de estas épocas decembrinas que nos enseñan a estar con los que más queremos. Hello, welcome back. I'm Darío Aguilar Peregrina here on your Literature Today program. Today we're going to talk about Christmas novels and other stories about this great holiday season. Also, apologize for my co-host Stacy Hawks because she had some difficulties in her internet. So, apologize for that, but we're going to have a great program today. Y regresando a esta parte de las novelas navideñas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué consideramos que es una novela navideña? En este caso, una novela navideña tiene muchísimos significados. Estas novelas, les podemos comentar, vienen desde épocas, desde la Edad Media, donde en esas épocas se mencionaba muchísimo sobre lo que es la creencia de las historias. Y por supuesto, qué mejor, al crear unas historias navideñas, ellos dijeron, combinar esta religión, porque tiene un contexto realmente religioso, la Navidad, un contexto de religión y combinarlo con la época de reunirse con la familia. En este caso, las novelas navideñas empezaron a surgir por esas épocas. Al mismo tiempo, tenemos muchos ejemplos que les vamos a comentar más adelante de las mismas. ¿Ok? What do you think is a Christmas novel? What do I think is a Christmas novel? Well, for a Christmas novel, we have many examples. We have many stories about this topic. And also, I think the most common theme is obviously family. The family is the main topic of the Christmas stories. And also, these stories have their origin on the uh, Dark Ages, back in the 1950s and also the 50s. Sorry, and also these stories tried to tell us stories about loyalty and also family again. Another topic important of these novels is obviously the tradition of certain legends. And of course, one of the most famous legends is Santa Claus. Regresando hablando con el español, ustedes, amigos y amigas, este tipo de historias tocaron un tema muy importante acerca de estas figuras navideñas, estas figuras increíbles que nos presentan historias diversas sobre la Navidad. En diferentes partes del mundo, la Navidad se puede ver de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, les estaba mencionando a la audiencia en inglés que tenemos el gran ejemplo, Santa Claus. Santa Claus es una gran leyenda en cuanto a la Navidad debido a que es una figura que ha llevado regalos a niños y niñas desde generaciones. Y esta es una tradición que continúa hasta nuestros días. El mito de Santa Claus se puede remontar igual a la época del renacentismo, a la época de la Edad Media, donde la gente buscaba una figura llamada San Nicolás que les trajera regalos. Again, returning on the English topic, Santa Claus or Nicholas Claus was a famous legend that was giving gifts around the world for many children. Saint Nicholas, as was his name, is a legend because of all the things he did. And also, Saint Nicholas is a patronus of the children and also many older people. This legend, this famous legend of Santa Claus has a lot of stories, and we're going to have more about that in the next minutes. Also, we have many other legends in the Christmas world. We have many in Russia, we have many in South America, in Africa, in Asia. There are many different legends of this Christmas Eve, and also there are other things about this tradition. Ok, regresando a esta parte de responder a estas leyendas, ¿qué leyendas tenemos de historias en la Navidad? Bueno, tenemos muchas leyendas. En este caso, además de Santa Claus, que ya les mencioné, una de mis favoritas que sin duda me encanta es la de los Reyes Magos.
La de los Reyes Magos sin duda considero que es una muy elemental en nuestra parte latina, en nuestra parte hispana. ¿Por qué? Porque esto es un mito que surgió desde la época española, desde que los colonizadores llegaron a América y que nos trajeron sus culturas. En este caso sabemos que los Reyes Magos provienen de diferentes partes de Europa, de Asia y de África. Se supone que el rey Melchor representaba la parte de Europa y el rey Gaspar de parte de el Medio Oriente. Y al mismo tiempo el rey Baltasar traía del mundo africano. Por supuesto, ¿cómo olvidar que estas tradiciones sin duda nos trajeron los españoles a nuestros continentes? Y qué mejor, porque es una tradición al igual que Santa Claus, para quienes no conozcan, que igualmente lleva regalos a niños y niñas, pero en vez de que sea el 25 de diciembre, estos lo traen en la Epifanía, en el 6 de enero. Y en diferentes partes del mundo tienen muchas cualidades. Por ejemplo, en México tenemos la famosa rosca de Reyes y en España es el famoso roscón. Again, returning with the legends of these stories of Christmas, we have one of my favorites, and one of my favorites is the Three Wise Men. The Three Wise Men is a tradition here in the Hispanic world because the Spaniards, back when they colonized our continent, they took their traditions and also they told the story about Melchor, Gaspar, and Balthasar. These three kings from different parts from Europe, um, Middle East, and also Africa came to give gifts to Jesus, to the Jesus when he was a child. And also this tradition has persisted until today because of this gift giving of them. Again, the three wise men are very similar to Santa Claus. The only difference is that they are three. And also, other topic about these legends in the Christmas world on other stories, we have many examples. One of the examples also is the Ebenezer Scrooge stories, A Christmas Carol by Charles Dickens. This was a great story about this grumpy man that doesn't like Christmas, but at the end he understands the love of this holiday. Y regresando a la parte en español, amigos, estaba comentándole también a nuestros compañeros en inglés que además de explicarles lo que es los Reyes Magos, había otras historias. Y una de esas historias era, por supuesto, un cuento de Navidad con Charles Dickens. Charles Dickens, sin duda, es uno de los grandes ejemplos de la literatura británica que trajo estas historias sobre la amistad y, por supuesto, de lo que a veces se siente en la Navidad. A veces en Navidad podemos estar un poco solos y a veces un poco apagados por diferentes cosas que nos han pasado en la vida. Ese es el caso más ejemplar con Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge es un personaje que está repleto de dinero, un hombre que honestamente no necesita a la familia. Y él dice, yo tengo todo el dinero, ¿por qué voy a necesitar a la familia? ¿Por qué van a necesitar los amigos? Y uno de mis favoritos versiones de estas historias tuvimos con Disney, con Jim Carrey, y por supuesto también tuvimos la versión con los Muppets, no sé si lo han visto, y por supuesto otras versiones que existen. Una también de mis favoritas era con Mickey Mouse. Y bueno, entonces en esta historia, este personaje, Ebenezer Scrooge, va a aprender lo que es el significado de la Navidad a través de la visita de tres ángeles que le van a hablar del presente, del pasado y del futuro. Again, returning with Ebenezer Scrooge stories, he was going to be visited by three angels, one of the past, one of the present, and one of the future. Ebenezer Scrooge will learn the true meaning about Christmas and also how it's very important not only the money, not only the materialistic things, but the heart of the Christmas. And that's why this is a great story of Charles Dickens because it taught many people in the British era and also in the American and other English countries that there is hope in the darkness. And also how this grumpy man, at the end, it was one of us. He only had one bad season, but at the end, he recovered. So, this is one of the examples. Another example, y ahora regresando al español, otro ejemplo que tenemos también de estas leyendas de las historias navideñas, tenemos un otro que me encanta también y que descubrí recientemente, fue el de la zarina Sneuroshka.
Sneuroshka es la nieta de Dead Moros. Para quienes no conocen esto, en el mundo ortodoxo tenemos diferentes formas de ver la Navidad. Y en este caso, una de las formas de Navidad es la de los rusos. En este caso, esta parte tan emocionante, ¿por qué? Porque Dead Moros es igual que Santa Claus. Lleva regalos, pero su vestimenta es azul. Y en las historias de Dead Moros, en las leyendas de Dead Moros allá en Rusia, de autores diversos, anónimos, Dead Moros llevaba regalos a los niños con el fin de celebrar la religión ortodoxa. Igualmente iba acompañado de la doncella de nieve, llamada Sneuroshka, y esta chica también la apoyaba para entregar los regalos. Esta tradición ha persistido por muchísimas épocas y en la actualidad todavía se sigue celebrando en Rusia, pueden checarlo. Y por supuesto, al final de cuentas es la parte de la amistad y llevar regalos para hacerse sentir. Y sobre todo, pues que mucha gente disfrute. Returning on another legend is the Snegurashka and the Dead Moros one. These two legends in Russia, in the Orthodox world, were the same as Santa Claus, the same as the Three Wise Men. They brought many gifts around the world. So, in the part of the Russian thing, Snegurashka and Dead Moros will was their mission was always bringing gifts to many children. So they were very happy at the end for giving them. And also, this tradition persists until today in the Russian world, in the Orthodox world, and there are many other legends inspired by them. Uh, have you seen Frozen? Frozen is one of the examples. The character of Elsa was inspired by Sneguroshka, the Snow Queen. So another example of these legends, we have also Tomte. Tomte was a gnome from Iceland that brought gifts to the children. And in the story, also again by an anonymous author, he brought gifts because their love for Christmas. And also, Santa Claus gave him the power from bringing gifts and also being an companion for his journey. Y regresando, les vuelvo a repetir a otras leyendas importantes antes de ir a la pausa de publicidad. Tenemos a Tomte. Tomte es un duende de Islandia que llevaba regalos a los niños y estas historias, insisto, son de la tradición, o sea, son de diferentes autores anónimos. Y Tomte llevaba diferentes cosas a los niños debido a su amor por la Navidad. Y Santa Claus le cumple este sueño a este duendecito que buscaba hacer un favor a los niños y niñas de su país. Esas son algunas de las historias y ahorita regresaremos con más aquí en Literatura Actual. We're coming back. We're going on a commercial break for more Literature Today.
Y estamos de regreso aquí en su programa de literatura actual con su anfitrión Darío Aguilar Peregrina. We're back on Literature Today with your host Darío Aguilar Peregrina. And again, for our viewers that are seeing the program, Stacy Hawks today had some difficulties for reaching us. So she's going to be back on the next programs. Don't worry. Amigos y amigas, igual, otra vez para quienes están sintonizando el programa, nuestra compañera Stacy Hawks esta vez no pudo estar debido a dificultades técnicas. Sin embargo, no se preocupen, estaré en los siguientes programas. Y bueno, regresando a este tema de las historias navideñas que estábamos platicando, tenemos muchos más ejemplos, por los cuales quiero seguir ahondando en unos. No sé si recordarán, amigos y amigas, un gran libro de la Navidad, y es muy famoso su adaptación, El Grinch. El Grinch del Dr. Seuss, en donde esta bestia peluda no quiere la Navidad, odia la Navidad, detesta la Navidad, y que ya ha habido varias adaptaciones. Una de mis favoritas es la de Jim Carrey del 2000, donde esta persona está sola realmente. Ese es realmente el mensaje de lo que pasaba en el Grinch. Odiaba la Navidad porque él se sentía solo y también porque había sufrido en el pasado. No, sin embargo, no significa que llegue una niña dulce llamada Cindy Lou que le va a enseñar el verdadero significado de la amistad y, por supuesto, en estar en compañía de sus seres más queridos en esta época. Y no necesariamente tienen que ser muchísimas personas y no necesariamente tiene que ser sobre los regalos, sino lo que está en el corazón. Again, one of the stories of this holiday season, and one of my favorites, is How the Grinch Stole Christmas by Dr. Seuss. It's one of my favorite stories. You know the story. This green, mean spirited beast that hates the host, and also this setting in the mountain of how he's very jealous about Christmas. But at the end, the the context of his hate for Christmas is very evident. He had suffered many things in the past, but thanks to a young little one named Sidilu, she talks him the real meaning about Christmas. And also, this book is a very, very charming story for the children and also for the adults that maybe you have had some problems with people, but at the end of the day, if you meet one kind single soul that it really wants to help you, you better be with him and also bring the joy of Christmas. Y bueno, otras partes de otras historias importantes en esto de las historias navideñas, amigos y amigas, estaba encontrando unos artículos que también nos recomiendan historias más actuales. Y una de ellas que se los recomiendo es Nuestra Mesa, por Peter Reynolds, donde se trata de la historia de una chica llamada Violet. Violet le va a tener que recordar a su familia todos los momentos dulces y bellos que vivieron, y que no solamente la Navidad significa de reunirse ya, sino que significa de cómo diferentes cosas que nos hacen especiales en nuestra familia nos llevan a tener una diversión absoluta en la Navidad. For those that want contemporary stories, we have this recommendation. Peter Reynolds' Our Table is the story about Violet. Violet tries to remind her family of the special moments spent at dinner and also how Christmas is warm and also food and also is the importance of living a life full of connection in abundance of holiday meals. Otros ejemplos también que tenemos muy importantes de la literatura actual es The Christmas Pine o El Pino de Navidad. El Pino de Navidad fue escrita por Julia Donaldson y esta es la historia supuestamente es la historia verdadera del árbol de Navidad que crece en Noruega y que siempre se lleva a diferentes partes de Europa. Como este pino mágico se volvió una tradición importante en el mundo. Y amigos y amigas, qué sorpresa, pensábamos que no iba a haber, pero aquí está nuestra amiga. Hello back, Stacy. Thank you again for being in the program. We're missing you. Hola, ¿cómo estás, Dario? Very sorry. Internet issues have been horrible today, so I'm glad I'm finally back up. Don't worry, Stacy. We know we already have our problems of internet, so don't worry. Amigos y amigas, pues Stacy Hawks está aquí y entonces continuaremos ahora con más dinámica en este programa. Stacy, we were talking about Christmas novels. These Christmas novels that have
different meanings in this holiday season. And I want to ask you one question. What is the holiday story that has a lot of meaning for you? So, Mhm. Yes? so a holiday story that has a lot of meaning for me is probably oh gosh, I don't know, a Christmas Carol by Charles Dickens. I mean, it's really one of the very first things that you read about in literature, and especially as a child. And or 'Twas the Night Before Christmas. I mean, that great Christmas poem for children, and they've both been made into such great, animated or real life films too. So it's just really, those are really special, I think, and I think they're special for pretty much everybody out there. Of course, Stacy. Amigos y amigas, bueno, pues como Stacy nos acaba de comenzar y le hice la pregunta, ¿cuál es su historia favorita de Navidad que más significado tiene para ella? Ella nos comenta mucho una historia, un cuento de Navidad o A Christmas Carol por Charles Dickens. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio del programa y como ven, es una historia universal. Todos al menos la hemos leído alguna vez y es una lectura de recomendación. Y por supuesto, también Stacy nos comenta que, o sea, a final de cuentas, esta es una historia muy especial. Stacy, I don't know if you have seen the many differences of A Christmas Carol. I remember a lot the Jim Carrey version, the Muppet version, Oh, that's great. also, and also I remember the Mickey Mouse one of A Christmas Carol. There were many with many different characters, but it's a classic, I think. Es un clásico al final de cuentas. Stacy, continuing with the program, another suggestion of these Christmas stories or movies that you really like? ¿Nos puedes dar alguna recomendación de alguna película o historias de Navidad que te encanten? So yes, there's a few others. I mean, you've got The Christmas Gift by Philip Van Dorstern. The Christmas Gift. It was also, I believe, it was made into a movie as well. The Christmas Box. That was another one. So a lot of people don't know this, but Truman Capote wrote a Christmas novel, and it's titled A Christmas Memory. So if you've not checked out Truman Capote's Christmas story, he has that as well. So yeah, so there's a few more examples. A few more examples. Amigos y amigas, Stacy nos acaba de dar otros ejemplos y nos comenta algo increíble, ¿no? Porque Truman Capote, si no lo conocen, fue una figura muy histórica, muy importante en Estados Unidos y creó una historia de Navidad. Una historia de Navidad, se llama así la historia, A Christmas Story. Una historia recomendable, o sea, para quienes no sabían de ese tema, es otra más. Stacy, at the beginning of the program, I was talking to the audience about the Three Wise Men legend. It's another Christmas story, and it's very special for me in Latin America and also for many children here in Hispanic America, because it's the legend about these three kings from Europe, from Middle East, and Africa that brought gifts to Jesus when he was a child. And that story, it's really, really, really has a meaning for me a lot, because I remember on the January 5, the evenings of January 5, always writing my letter for them as Santa Claus, like Santa Claus. I was always writing my letter for them, asking them for gifts. And also, I remember going for the fair in Chapultepec, a very, very famous park here in Mexico City, in Alameda Central. And I remember taking the photo with Santa and the Three Wise Men. It was a really, really great tradition. And also we had the famous Rosca de Reyes. The Rosca de Reyes was this bread that has many different flavors. And it has inside a little toy, a little white toy, that if you get that toy, well, you get to cook the tamales for the February 2nd. Amigos y amigas, ahorita continuando con Stacy, platicaremos más acerca de esto de los Reyes Magos regresando y mucho más aquí en Literatura Actual. We're coming back, we're on a commercial break.
Curso intensivo de podcast en G-Dance Academy. 100% online, 2 módulos, certificación digital, aula virtual. Producción, edición, marketing, monetización, grabación. Curso intensivo de podcast en G-Dance Academy, plataforma educativa online. Y estamos de vuelta aquí en Literatura Actual con su anfitrión Darío Aguilar Peregrina. Y para los que se acaban de conectar, Stacy Hawks también ya está con nosotros. Después de algunas dificultades técnicas, pero ya está con nosotros. Again, welcome back from Literature Today. I'm Darío Aguilar Peregrina, your host. And also, here's Stacy Hawks. We have some difficulties with the internet, but she is back here on the program. And Stacy, estábamos platicando, amigos y amigas, a Stacy sobre estas leyendas, estas historias de Navidad increíbles, ¿no? Y le estaba mencionando, regresando a lo que mencionamos al inicio del programa, a los Reyes Magos. Cómo yo me iba a tomar la foto con los Reyes Magos en la Alameda Central, la rosca de Reyes famosa. Si te tocaban los muñequitos, pues tienes que hacer los tamales. Y cómo estos son lo mismo que que Santa Claus, ¿no? Insisto, la diferencia es que son 3, ¿no? Stacy, for finishing this program, this last part of the program, Stacy, can you give us examples of your favorite holiday movies that you usually watch this season? ¿Nos puedes dar ejemplos de películas que te encanten en esta época especialmente? Oh my goodness. Okay, so there's so many, but one of the my most favorite one is probably How the Grinch Stole Christmas, especially recently with the most recent cartoon version. I mean, it's really funny. I mean, Keenan from Keenan and Kel back in the day voices one of those characters. It's absolutely hilarious. I love watching that version of Dr. Seuss's How the Grinch Stole Christmas. I also love Little Women by Louisa May Alcott and the version that they came out with recently. I also like the older version with Winona Ryder and them. So those are some really great movies. And then if you want to know a little bit more about Charles Dickens, whose name was also Boz, believe it or not, he went by Boz for a long time. You can check out the book or the movie titled The Man Who Invented Christmas. And that movie is really good as well. So these are just some of my favorite Christmas movies. One that's not really a book, I don't think, is probably It's a Wonderful Life starring Jimmy Stewart. And that's at the top of my Christmas must-watch list as well. Of course. It's a wonderful, a final de cuentas, amigos y amigas, diferentes recomendaciones nos da Stacy para que vean esta Navidad. Y una de ellas es una historia de Navidad, obviamente, con Qué maravillosa es la Navidad, perdón. Qué maravillosa es la Navidad, es una película clásica, se la recomendamos muchísimo. No es un libro, pero es una película clásica de los 40. También, por supuesto, tenemos la recomendación de Stacy, el Grinch, honestamente el Grinch es la recomendación número 1. Stacy, I really love more the Jim Carrey version of the 2000s. It was my childhood. Always I was seeing that movie. I really love that. Also, The Man Who Invented Christmas es otra recomendación que les damos, amigos y amigas. El hombre que inventó la Navidad, se lo recomendamos. Es la historia de cómo Charles Dickens, que también su apodo era Oz, se lo recomendamos muchísimo para que vean cómo es la historia detrás de este hombre que creó este clásico. Stacy, another movies that I really love about this season, honestly, is Jingle All the Way. Yes. With Schwarzenegger and Sinbad. I really love that movie. Here, I always see that movie and I really laugh a lot. It was my favorites. The True Roman Toy is one of my favorites. Also, another movie that I recommend to you for this season is a recent one. I saw it in Netflix 2 years ago. It's Love Heart. Well, for example, there's The Three Wise Men. I recommend this movie to you, Stacy. It's a Spanish animated movie. It's on YouTube. It's the origin story for these 3 kings that bring gifts to the children. I really recommend that to you. It's also in English. It had voices from Martin Sheen, also from
Kuno Becker, a famous Mexican actor. Also, I remember that it was other actors, other great actors. But Martin Sheen is one of the Love Martin Sheen. Martin Sheen is such a great one of the actor. Yeah. three with me. Amigos y amigas, le estaba comentando a Stacy, bueno, de las películas que le recomendaba. Bueno, also Stacy, the Santa Claus from Tim Allen is one of my favorites. I'm seeing the new season of the Santa Clauses right now on Disney Plus. It's one of my favorites. It's one of my favorites. The second one is my favorite. Es la Santa Cláusula. Me encanta mucho también esa película, amigos y amigas. Es otra recomendación. Otra recomendación también que tenemos, le estaba comentando Stacy. Another recommendation, Stacy, that I have to you, that I saw in Netflix 2 years ago, is Love Heart from Nina Dobrev and Jimmy O. Wang. It's a rom-com movie, but it's very, very, very funny. I recommend that to you. It's a very funny story. Love Heart. It's really, really great. Also, A Christmas Carol with Jim Carrey. It's the famous version. I told you. It's one of my favorites also. And otra recomendación, igual que le comentaba a Stacy, es Qué duro es el amor en Netflix. Se la recomiendo a muchísimos amigos. Con Nina Dobrev y Jimmy Wang. Una gran historia divertida. And another recommendation, Stacy, I give to you for this season that I really love that movie. It's one of my favorites. It's also Die Hard. Yeah, I was getting ready to say Die Hard because it is actually a book. It was a book. No it was joke. a book. Yeah. It was a book written. It was a book, and it was going to be adapted for Frank Sinatra, if I'm correct. Yep. But at the end of the day, they chose Bruce Willis. Otra recomendación, amigos y amigas, además del cuento de Navidad que estábamos mencionando, le comento a Stacy que también fue un clásico de Navidad, y no sé si ustedes también acepten, Duro de Matar. Duro de Matar es una gran película de acción navideña. Originalmente, como dice Stacy, era un libro Duro de Matar, y realmente se iba a adaptar con Frank Sinatra, para quienes no conozcan la historia, pero al final pues se decidió que Bruce Willis fuera la adaptación con Bruce Willis. And there are other examples, Stacy, another few examples before finishing the program. I was gonna say, there is a great many, especially for kids out there. I did mention, The Grinch Stole Christmas and The Christmas Box and different things like that. But there's another one, The Polar Express with Tom Hanks is a great one for kids. Yeah, and the Polar Express. The Polar Express. You already got me with that. The Polar Express. Stacy, the Polar Express is one of my favorites. One of my favorites. I was already missing it. Thank you for remembering that. The Polar Express. I really love that movie. It's a classic. El Expreso Polar, amigos y amigas, es una recomendación también que se los damos aquí en estas épocas. And another one that was happening before, Stacy, I don't know if you have seen Klaus, the 2019 movie with Jason Schwartzman and also with Jake and Simmons, the new version for Netflix. It's a beautiful movie. It's one of my favorites. It's a classic for me. Another movie that I really recommend, Stacy, for this season, it's Arthur Christmas. I don't know if you have seen that. Mm-hmm. Arthur Christmas is one of my favorites also. And the DreamWorks movie of the Guardians. The Guardians. Yeah. The Guardians. That's Guardians a good one. If you like to laugh, Tim Allen's Christmas with the Cranks. Christmas with the Cranks. Also is a great movie. A great movie also. Amigos y amigas, de las recomendaciones que Stacy nos está comentando, perdón si me pongo un poco fanático, Navidad con los Cranks o Una loca Navidad, así se llama creo que el título aquí en Latinoamérica, donde estos personajes no quieren celebrar la Navidad y al final pues viene su hija y pues tienen que celebrarla. Y otra recomendación, como le comentaba a Stacy y a los demás, es Claus, una gran película de Netflix del 2019, hermosa, del origen de Santa Claus, una también de nuestras recomendaciones muy buenas. Stacy, about you mentioned that movie, also I don't remember, Christmas with the Cranks. Yes. I also love it because it's this funny story about these two guys that really want to enjoy their retirement, and their daughter suddenly says, "No, I'm going to be back for Christmas," and they already have stuffed everything away, and they're ready to go on a cruise, and then they can't go on that cruise. Be mad with their neighbors because their neighbors, they are, how you're not going to celebrate Christmas? It's this holiday season. How? So it's a really funny story.
It's And hilarious. also, there are other stories of this season. There are many examples, my friends. Oh, so Hay many. muchos ejemplos, amigos y amigas, de estas historias y por eso les recomendamos que para esta época, pues, lo más importante es que estén con los que más quieran y sobre todo disfruten estas películas con un muy buen pavo, con un muy buen ponchecito y sobre todo, pues, calientitos con su chocolatito y celebren la Navidad y el Año Nuevo porque aquí en Literatura Actual tendremos muchísimas más historias. Eh, Stacy, we're going finishing this program, and for those who want to write these Christmas stories, these holiday stories, what is your advice? ¿Cuál es tu consejo para aquellos que quieran escribir historias de este tipo navideñas o de estas fiestas decembrinas? So if you're looking for great Christmas reads, just head to your local library. That's the first place to go, and ask your librarian to hook you up for the holiday season. They've even got free DVDs there sometimes. A lot of these classics are also available for free or could be available in audiobook version if you like. If you're writing this genre, I think the best advice I can give is to make it magical, heartfelt, and meaningful, and really relatable. Also charming, I think Charming, is charming. also Yeah. important for these stories. Amigos, amigas, Stacy nos da este consejo para aquellos que quieran escribir una novela navideña. Lo más importante es que tenga mucho corazón, que sea una historia sencilla, que la hagan de esta manera de amar estas épocas decembrinas y sobre todo, pues acérquense con sus bibliotecarios, acérquense con sus libros antiguos de Navidad. Hay muchos más ejemplos de los que les dimos e inspírense también en las películas. My advice for those who want to write these stories, I already have written a trilogy, The Three Wisdom Men, coming this January, of course. My advice for those who like to write these stories is also, as Stacy, write a hurtful story. Also, you can be inspired by your favorite movies, Die Hard, for example. No. Well, other stories also. Yippee-ki-yay. No? So you can be very inspired by many other stories, my friends. And also, I think at the end of the day, the length of the story, I don't think is very important because there are many short stories that were great and are classics. Example, The Grinch. The Grinch is a great example of a short story that is already a cult classic, a classic in this holiday season. And also, at the end of the day, write what you really liked at the end of the day. You can be inspired by many other things. Y bueno, amigos y amigas, ya concluyendo este programa, pues les damos muchísimas gracias y espero de todo corazón que pasen un excelente, feliz año nuevo, feliz Navidad y feliz año nuevo, y pásenla con los mejores amigos. Again, Stacy, my recommendation for our public is please have a great holiday season, happy Merry Christmas, and Happy New Year. And also, Stacy, other words that you want to say to our public? I would just like to say Feliz Navidad to everyone and a very happy new year. We look forward to bringing you more with Literature Today in 2024. Thank you again, Darío, so much for having me as your co-host. Thank you again, Stacy, for being here. Amigos y amigas, terminamos hoy el programa y Stacy, como siempre, también les desea una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y, por supuesto, pásenla muy bien. Regresaremos con mucho más aquí en Literatura Actual el próximo año y, por supuesto, agradecer a Hello Arte y a Aguilar TV por el apoyo. Nos vemos. See you next time, Stacy. Okay. See you next time. Adios. Adios. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can